Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales aquí en TV Senado. Hoy día vamos a tener una conversación muy, pero muy especial porque vamos a hablar con un hombre que ocupa una de las responsabilidades más importantes en la Cámara Alta. Es vicepresidente del Senado, es representante de la región de Magallanes. En fin, Carlos Bianchi Chelé. ¿Cómo está? Muy bien, pues don Sergio Sí. Campos, bien. Agradecido de la invitación, agradecido de la posibilidad de llegar, bueno, a todo el país a través del canal del Senado y también gracias por la presentación no merecida que me acaba de hacer. Por favor, no faltaba más. Ahora, si bien es cierto, ha ocupado responsabilidades directivas en el Senado, pero esta circunstancia es especial porque hay más senadores, se incorporaron más mujeres también a la Cámara Alta. ¿Cuál es la tarea que tiene el vicepresidente del Senado? Coadministrar el Senado, la corporación, tanto aquí en Valparaíso como en Santiago, contribuir y colaborar en toda la acción que tenga que ver con la administración, tener un vínculo muy estrecho con los funcionarios del Congreso, que son cerca de 400 en el caso del Senado, y por lo tanto además colaborar en las acciones propias de lo que es la administración de la mesa del Senado. En la eventualidad que el presidente no esté o desaparezca un rato, uno tiene que coordinar la mesa, la discusión de los debates del Senado y un montón de cosas más que son propias de este cargo, además de lo protocolar, que no es algo que a mí en lo personal me entusiasme mucho porque somos de más acción más directa, pero también está lo protocolar, asistir a muchísimos eventos, muchos seminarios, mucha actividad que es un poco dada los fines de semana. Entonces esto obliga también a tener una permanencia más aquí entre Valparaíso, Santiago y obviamente recorrer también mi región y el resto del país. Es una actividad bastante extensa y de gran colaboración con nuestro presidente, en este caso Carlos Monte, con quien hemos logrado tener una relación muy afectuosa, muy cordial y de mucha colaboración mutua, así que estoy muy contento de poder estar en esta actividad por este año. Ahora, la visibilidad que tienen los senadores habitualmente es a través de la prensa, la radio, la televisión, haciendo declaraciones acerca de un tema determinado, en fin. Pero el trabajo interno pareciera que se conoce poco porque hablan mucho que los parlamentarios que no hacen nada, he escuchado esa frase yo. Pero en algún momento aquí en el Senado, por ejemplo, yo fui testigo que los senadores formaban parte de 3 y 4 comisiones, aparte de las reuniones de sala. ¿Se alivió un poco esa tarea ahora con más parlamentarios? Lo primero es que la visión que tenga hoy día la gente de las instituciones en general, particularmente en esto de la política o en otras organizaciones o instituciones como las iglesias, los poderes judiciales, ¿no es cierto?, los empresarios, la sociedad en general atraviesa efectivamente una situación distinta a través de este acceso a la información, a través de la liviandad con que muchas veces se forma un juicio o una crítica. Yo no voy a entrar a defender menos lo que a veces es indefendible. Nosotros políticamente hemos cometido muchos errores, muchísimos. Y a mí me gusta asumir la responsabilidad de tener la honestidad de decir que esa visión que tiene muchas veces la gente puede que no sea tan equívoca. Y habemos quienes, tenemos una actividad que más allá que irla contando permanentemente, es una actividad de muchísimas horas de trabajo al día. Y respondiendo a tu consulta, bueno, en el caso mío yo tengo varias comisiones. Por ejemplo, estoy en la Comisión de Defensa, que me va a tocar también presidirla el próximo año, en la Comisión de Gobierno, que tenemos que ver con todo lo que tiene que ver con los gobiernos nacionales, regionales, comunales, y ahí hay mucha actividad, mucha función. Pertenezco además también a las comisiones de presupuesto del Senado, que tiene que ver con el presupuesto que el Estado pone cada año para todos los ministerios, para el desarrollo de un país, además de la vicepresidencia y además también de contribuir y colaborar en otras comisiones que tienen que ver con las relaciones con otros países. Si eso es poco, es mucho, no lo sé. A mí me hace tener una actividad permanente, diaria, y que por lo menos en la región se conoce y se sabe que además de esto hacemos proyectos de ley, además de esto participamos en los temas regionales, a veces no hay domingo, no hay sábado, pero eso lo hablo por mí, porque efectivamente yo también he sido testigo muchas veces
de cómo puede que hayan personas que teniendo cargos públicos a ver, no hayan sido capaces efectivamente de responder a las demandas. Hay alcaldes que cuando salen electos, por ejemplo, dejan de atender a la gente y se encierran en una burbuja. Hay parlamentarios que hacen exactamente... O sea, hay de todo. Hay quienes trabajan, quienes no trabajan, quienes lo hacen mejor, quienes lo hacen peor. Es como la vida misma. Hay de todo. Ahora, en el caso de los parlamentarios nuevos, o parlamentarias, porque hay más mujeres también ahora incorporadas al Senado, Sí, lo que es muy bueno. que vienen por primera vez. Sí. Les ha costado mucho insertarse en el sistema, en el funcionamiento. La mujer está muy empoderada hoy día y en buena hora que así sea. Así es que yo creo que no les ha costado nada. Al contrario, ya han tenido mucha participación, ya han hecho uso de la palabra, se han metido en proyectos de ley que resultan de su interés. Y por lo tanto yo he visto que hoy día hay un empoderamiento importante en todas las áreas, en todas las actividades. Es más, mira, yo estuve ayer en un acto donde me alegré muchísimo y que jamás pensé que en algún momento, años atrás de la vida, podíamos ver a una mujer que esté relacionada como maestra de la construcción. Maestra de la construcción. Entonces yo hice un proyecto que es Ley de la República, donde cada 19 de marzo se hace el reconocimiento al maestro de la construcción. Y ayer, en un acto en Santiago, que me invitó a la Cámara Chilena de la Construcción, había una enorme cantidad de mujeres maestras de la construcción. Entonces yo le preguntaba esto en broma y en serio, bueno, así como uno veía que los maestros eran buenos para los piropos cuando pasaba una niña, buena moza, una mujer, buena moza, uno siempre asociaba que había un piropo además de un maestro. Bueno, ¿qué hacen las mujeres? También tienen sus piropos, también se integran, los hombres la ven con mucho respeto, trabajan a la par que el hombre. Entonces hoy día hay una sociedad distinta. Y esa sociedad distinta tiene que ver con esto, con la integración absoluta y completamente acá. En esta misma situación donde estamos hoy día grabando este programa, hay también mujeres involucradas que obviamente hacen una enorme contribución a lo que son las distintas áreas. Así que en buena hora que todo esto ocurra y el Senado no ha sido la excepción y esta incorporación de mujeres le hace muy bien a la sociedad, le hace muy bien a la política, al país y le hace también muy bien a las regiones porque ellas representan un sentir de la región y en buena hora que así sea. Ahora, el Poder Legislativo tiene una función muy importante con la Cámara de Diputados y el Senado. La relación con la Cámara de Diputados, ¿cómo se construye para poder llevar adelante los proyectos con mayor fluidez? A ver, la diplomacia parlamentaria yo siempre trato de anteponerla, pero son acciones distintas. La Cámara de Diputados, su función número uno, la más relevante, entre otras muchas, pero ellos son fiscalizadores. O sea, el diputada o el diputado tiene el rol primordial de la fiscalización. Y el Senado es una Cámara revisora. Somos menos, pero se supone que como Cámara revisora tenemos que tener la prolijidad, el cuidado. ¿Cuántos quedaron ahora? Ahora somos 43. 43. 43. Y yo voté en contra del aumento del número de parlamentarios porque no me parecía que respondía a los requerimientos ni a la necesidad que el país nos demandaba. Pero bueno, estos fueron acuerdos políticos, ahora estamos en 43 y como Cámara Revisora tenemos que tener más prolijidad y por lo tanto allí muchas veces en esa acción no hay como una armonía porque tenemos una responsabilidad de supervigilar esos proyectos, perfeccionar los proyectos que vengan, tener grandes debates y ahí es donde se enriquece porque los diputados vienen a las comisiones especializadas, hacen su presentación, nosotros escuchamos, analizamos, hacemos las indicaciones que creemos que pueden corregir, luego se puede ir incluso a una mixta donde se suman diputados, senadores, el gobierno, se perfecciona más el proyecto. Yo diría que a través de la diplomacia parlamentaria se puede construir un mejor diálogo, una mejor convivencia y bueno, por lo menos es así como yo actúo. Más de alguien alguna vez ha hablado de que debería existir un solo parlamento, como ocurre en otros países. Sí, unicameral. Unicameral. Bueno, yo no estoy muy lejos de pensar lo mismo. Creo que nosotros somos bicamerales, está la Cámara de Diputados, está el Senado, y efectivamente, al ser unicameral, hoy día se puede perfectamente igual responder de todos los requerimientos. Es más, la gente piensa que ni siquiera debiera existir los políticos. El problema es que hacemos. El problema es que hacemos. ¿Qué hacemos? Mira, aquí hay una gran discusión. Tuve esta semana que recién pasó con el presidente electo Sebastián Piñera.
y con algunos ministros, y le preguntaba lo mismo, ¿qué vamos a hacer con respecto no solo al mejoramiento de la credibilidad y de todo esto que tiene que ver con la política, sino que cómo hacemos para entregar políticas públicas más sólidas? Porque a la postre se trata de eso. O sea, pueden que no existan los políticos, pero ¿cómo hacemos la política de vivienda, de salud, de educación? Toda la política pública, ¿cómo la hacemos? Se hace a través de estas estructuras democráticas, cuando se está en democracia. Cuando se está en dictadura es otra la historia. Pero en democracia tienen que existir todos estos estamentos. Entonces, hay que tener gran debate, por ejemplo, si vamos a hacer unicameral, a tu pregunta. Segundo, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a mantener los periodos de 4 años? ¿O 4 años con una reelección? ¿O periodos de 6 años? Bueno, y la pregunta al presidente Piñera fue: presidente, ¿usted va a hacer alguna modificación ahora, entrando ya, para, por ejemplo, poder ser reelegido en 4 años más de nuevo? Por ejemplo, o agrandar el periodo en 2 años. Y bueno, y me certifican que toda situación, que van a haber cambios en esa medida, pero que eso sería para los periodos que vienen. Por lo tanto, hay que discutir si es para ser unicameral, bicameral, si van a haber periodos de 4, si, por ejemplo, cuando se traspasen todas las competencias a las regiones y haya un empoderamiento y exista un verdadero gobierno regional, ¿van a existir los seremis? ¿Es necesario que existan los seremis? Algunos dicen que no, y estamos presentando alguna fórmula. Entonces, yo creo que en los próximos 10 años, Sergio, debiera el país responder a una nueva demanda de Estado, a un Estado que sea mucho más sólido, se sostenga de mejor manera en materias de la educación, con igualdad, que ha sido tan manoseado y debatido, a un Estado que responda al que la persona que se jubile no empiece a vivir un estado de pobreza, a un Estado donde haya un acceso igualitario a la salud. Algo también tan manoseado, que el que tiene plata se salva, el que no tiene plata termina allí en las listas de espera muriendo. Entonces, ese Estado es el que tiene que responder, y responde no solo con la individualidad. En broma y en serio, yo dije el otro día, un par de tiempo atrás, que para el hombre el perro dejó de ser el mejor amigo y pasó a ser el celular. O sea, hoy día todos, y aquí lo estamos viendo, todos mientras están escuchando, cada uno está viviendo una individualidad. Bueno, se requiere una sociedad distinta, una sociedad donde volvamos un poco a respetarnos, a entendernos, y no esta sociedad individual que estamos experimentando, y esto también trae cambio en las estructuras políticas en el sentido más amplio. La descentralización del país se ha comentado, se ha hablado ya hace mucho tiempo, 10 años, 15 años, pero al parecer todavía no se logra el objetivo, o estamos camino a lograrlo. Usted ha formado parte de los senadores de regiones que han buscado fórmulas para alcanzar ese objetivo. ¿Cómo va eso? Primero hay que entender que el Estado de Chile es un Estado unitario y debe seguir siendo un Estado unitario. Fundamentalmente, eso es como la primera mirada que sustenta toda esta política pública que recién hemos hablado. En segundo lugar, de lo que se trata esto es de empoderar a las regiones y que las regiones recuperen la capacidad de tener algo más de autonomía en materia de decisiones regionales, locales y comunales. No sé, por ejemplo, el transporte público. ¿Por qué tiene que ser todo regido en base a un problema que hay acá en el Transantiago, que colapse todo el país por algo que ocurre específicamente en Santiago? Hay realidades distintas, distancias distintas, geografías distintas. Entonces, ahora vamos a entrar al debate de los traspasos de las competencias. Vamos a entrar al debate de cuántas competencias le vamos a pasar a esta nueva autoridad que van a ser las gobernadoras o gobernadores 2 años más. Ya no van a existir los intendentes. Eso está zanjado. La gente va a poder elegir ahora en su región a una autoridad primera. Pero en paralelo, los gobiernos van a destinar a un representante del gobierno en cada región. En caso, por ejemplo, de catástrofe, tiene que haber un representante de este Estado unitario, ¿no? Y así, en otras materias más. Entonces, van a haber 2 autoridades. Una autoridad electa, que es el exintendente, ahora gobernador o gobernadora, y un representante del Ejecutivo del Gobierno para otras materias más. Esta es una experiencia nueva, pero que tiene que haber un empoderamiento para que los consejos regionales también tengan algún grado de autonomía. Y en eso estamos avanzando, Sergio. Y eso va bien encaminado. Hubo mucha resistencia. Ahora, ¿cuál va a ser la batalla? Porque esa es la parte buena. La parte mala para las regiones
esto va a ser capturado por los partidos políticos. O sea, así como cuando hay luchas en las municipales y los partidos quieren tener su alcalde, ahora van a querer tener una región, pues. Entonces, estamos asistiendo y viendo cómo el gobierno, liderado por Piñera, está estructurando y ha dicho, mire, yo quiero dejar intendentes que sean luego candidatos para que sean gobernadores, porque efectivamente se trata de que los gobiernos o los partidos políticos capturen el máximo de regiones, se empoderen de estas regiones, y yo aspiro, en contrario, a que hayan, ojalá, líderes regionales que nazcan, que crezcan, que se presenten y que compitan de igual a igual, y que las regiones no queden capturadas con los partidos, sino que las regiones queden en manos de quien quiera trabajar política y socialmente los aspectos regionales más urgentes que el país nos demanda. Hablemos un poquito de la gestión, porque tenemos por una parte los municipios, alcaldes, concejales que hacen gestión en función de la ciudadanía. Pero también están los cores, hasta ahora con los intendentes, después va a ser con los gobernadores, que son los que determinan los recursos que se solicitan para distintas obras o emprendimientos en cada región. Pero al mismo tiempo vamos a tener representante presidencial en la región. Entonces, ¿cómo conversan, cómo dialogan estas distintas instancias y cómo se resuelve finalmente lo que es mejor para la ciudadanía? Es difícil, es difícil. Es más, fíjate que hay un problema adicional al que tú planteas. ¿Qué pasa cuando un futuro gobernador le quiera pedir al presidente o presidenta de la República una competencia? Mire, yo tengo capacidad como región, entrégueme la competencia de la administración, no sé, del borde costero. Y se la nieguen. ¿Quién dirime? Yo he insistido incansablemente en que tiene que haber un órgano que pueda dirimir ese no traspaso o esa negación. Porque puede que ese gobernador sea de un partido y el presidente sea de otro partido. Y puede que quien esté acá no quiera que haya una figuración política mayor, etcétera, etcétera. Eso ni siquiera está resuelto, Sergio. Entonces, el cómo van a convivir estas autoridades regionalmente va a ser un experimento que iremos viendo los primeros tiempos. Porque, a ver, pongamos otro ejemplo. Y ni Dios lo quiera. Ocurre una catástrofe, que en nuestro país para eso Somos expertos. somos expertos. Ocurre una catástrofe. ¿Quién lidera? ¿El gobernador electo por la ciudadanía? ¿El representante del Ejecutivo? ¿El alcalde? ¿Quién lleva? Bueno, la discusión todavía no está zanjada. Algunos dicen, mire, tiene que ser el representante del Ejecutivo porque como es un Estado unitario, en el caso de catástrofe, ese representante instruye, están las Fuerzas Armadas, bueno, ¿a quién le responden las Fuerzas Armadas? ¿Al gobernador que ha sido electo, validado por la ciudadanía? ¿Le responden al representante del gobierno central? Ni hablar del alcalde, ni hablar de los consejos regionales, ni hablar de los concejales. Entonces, eso todavía falta zanjarlo. Y la convivencia también, para los actos protocolares, quién es primero, quién es después. No, yo creo que va a ser un poco complejo, pero confío en que podamos este tema zanjarlo antes de que se ponga en práctica todo esto. Estamos conversando con el vicepresidente del Senado de la República, Carlos Bianchi, aquí en este programa especial de TV Senado. Hacemos una pausa y hay mucho para hablar todavía. Espérenos. Ya estamos de vuelta aquí en TV Senado para conversar con el senador Carlos Bianchi en la segunda parte y en el 107.1 de Radio Universidad Central. Senador, lo que viene ahora, porque tenemos un ejecutivo nuevo, un presidente de la República, un ministro de la Secretaría General de la Presidencia, que es el que coordina con Gonzalo Blumel, el ministro más joven, 39 años, y que no tiene experiencia como legislador ni experiencia en el Ejecutivo, pero sí tiene experiencia política, porque participó en la elaboración del programa, ha sido una de las figuras relevantes en la campaña de Sebastián Piñera, así que existe mucha esperanza de que tenga una mentalidad joven, dinámica para enfrentar los compromisos. ¿Cómo lo ve usted esa coordinación con los proyectos que representan desafíos para el Parlamento también? Bueno, primero desear que al país le vaya bien, al gobierno le vaya bien, en la medida de que quiera avanzar en los temas que ha explicitado el presidente. El viernes de la semana pasada estuvimos con el presidente Piñera, estuvo también nuestro presidente de la corporación, Carlos Monte, y quien habla. Y la misma pregunta, presidente, ¿usted para dónde
qué es lo que quiere priorizar, cuáles van a ser los temas que usted va a colocar en tabla. Entonces nos pidió que le demos un par de semanas en el Senado. De hecho, ustedes ven que casi los proyectos que estamos tratando son proyectos que venían de la legislatura anterior. Y ya a partir ahora de esta primera quincena comienzan a llegar los proyectos con prioridad, que tienen que ver con algo que es extremadamente urgente, necesario, apremiante, y que como país nos ha dejado totalmente al debe el trato con nuestros menores más vulnerables. Ahí hay que avanzar de manera extraordinaria. Después el otro tema que nos planteó el presidente tiene que ver con la Araucanía, el otro tema tiene que ver con lo social, en fin, con el aspecto económico que el presidente, por su esencia, probablemente no deja nunca de tener allí dentro de algún grado de prioridad, y materias previsionales y otros tantos temas más. Por lo menos nosotros como mesa del Senado le hemos señalado de que aquí no va a tener ninguna excusa para decir que esta mesa del Senado se va a oponer por oponerse a no abrirse al diálogo con aquellos proyectos que le hacen bien al país, a la gente. Y esto lo digo abiertamente y públicamente porque en lo personal yo mismo le dije, mire, presidente, usted sepa que en todos estos proyectos que usted ha señalado va a contar con todo el respaldo y toda la contribución que uno pueda hacer de estos proyectos. Pero si usted prioriza y trae un proyecto en paralelo, nos dice, mira, quita todo lo social, pero lo económico viene con una rebaja de impuestos solo a las grandes empresas, a su grupo selecto de amigos, la verdad es que yo no me voy a prestar para eso. O sea, ahí hay temas donde vamos a tener probablemente enormes diferencias y discrepancias. Pero viene el debate y la mesa no se va a negar. Y si el presidente quiere colocarle urgencia a los proyectos que son sociales, que son humanos, por supuesto que este Senado va a estar a la altura de todos esos requerimientos. Y lo propio, yo lo conversaba con el ministro Blumel, que tú me acabas recién de mencionar, yo no le pondría todo el peso de la carga a él, un hombre joven, pero que tiene, yo creo, mucha experiencia, tiene muchos deseos, muchas ganas de figurar, de estar, de colaborar y contribuir. Entonces, en buena hora que exista todo esto. Y yo quiero confiar en que el presidente va a colegislar con nosotros y no va a hacer una cosa en paralelo, porque al no tener las mayorías ni en la Cámara ni en el Senado, la pregunta es, bueno, ¿cómo lo va a hacer? Y nos han dicho que ellos van a buscar el diálogo institucional, también en paralelo el diálogo individual, para intentar tener las mayorías, porque ni siquiera tiene mayoría simple en ninguna de las dos cámaras, pero eso por favor que no sea excusa, no puede ser una excusa para no avanzar, porque yo he visto un ánimo, por lo menos de nuestro presidente de la corporación y el mío, en poder colaborar en todo lo que se pueda. Ya, hablemos de un proyecto que seguramente le importa mucho al país por el impacto que ha tenido la situación del Servicio Nacional de Menores. Son, en realidad, no un proyecto, había 8 proyectos en un comienzo, sí. Y una de las iniciativas principales hablaba de desagregar el Servicio Nacional de Menores con aquellos chicos o chicas que están en situación irregular familiarmente y otro grupo que han tenido, digamos, situaciones de carácter judicial. Esa es una situación que requiere una urgencia porque hasta este momento se ha visto que no se ha producido ese cambio que se necesitaba. Tú tienes mucha razón, Sergio, y efectivamente cuando avanzamos ahora último en la creación pusimos todo lo que tiene que ver con la infancia, los niños, en el Ministerio de Desarrollo Social, para sacarlo del Ministerio de Justicia, porque hoy día todos estos niños estaban marcados, por así decirlo ya, se mezclaban los niños que eran infractores con estos niños que tienen una desprotección familiar o una situación personal de abandono. Y ahí era, a ver, para decir de la manera menos cruda, una realidad de vida de estos niños, de estas niñas, brutal, pero brutal. Cuando uno lee algunos relatos, algunas de los trabajos que se han hecho, conoce algunas de las realidades, de los tratos al interior de agresividad entre los mismos niños, estaba todo mezclado. Ahora se separó y efectivamente el Ministerio de Desarrollo Social se encarga, ¿no es cierto?, de los niños que están con esta carencia de familia, de afectos y todo, y lo otro se va obviamente por el Ministerio de Justicia. Pero además también viene el defensor pronto,
Eso también va a generar un cambio enorme. Y yo entiendo que el presidente viene con una transformación completa de lo que es tristemente el Sename, que además también estaba capturado políticamente y era un reducto donde se iban colocando allí a personas políticamente. Y esto es lo que tiene que cambiar total y completamente, absolutamente. Entonces, el presidente ha dado señales de querer colocar este aspecto, este tema, esta situación tan compleja, tan dramática como en primer lugar, y yo lo aplaudo, y por eso ahí vamos a estar. Ahora, el cómo, vamos a ver qué proyecto llega por parte del presidente, cuáles son las propuestas que él hace, cuáles son los cambios que él va a querer profundizar, y en eso están trabajando, y una vez que tengamos información, ¿cuál va a ser el trabajo? Ellos quieren tener un diálogo ex antes de entrar a la discusión en el Congreso. Eso me parece fantástico. A través de las mismas comisiones, a través de un diálogo con los distintos sectores políticos, traer el proyecto, convencer que el proyecto, o mejorarlo entre todos, y luego entrarlo acá a las comisiones o a salas para no tener estos problemas históricos que se impone un proyecto y obviamente eso al final termina no teniendo ningún avance. Aquí se va a hacer lo contrario, así que yo felicito la manera en que se va a hacer y ese va a ser un proyecto que desconozco el contenido de lo que el presidente quiere abordar como primera cosa. Sí hemos avanzado con el Ministerio de Desarrollo Social en poder sacar a estos niños, sacarlos de los niños que son infractores con esta otra categoría de niños, porque ahí la situación era aberrante y dentro de la institución ni te cuento todo lo que una criatura tiene que vivir para sobrevivir. Ahora, hay una situación así concreta, real de hoy día, que el 50%, por ejemplo, de los funcionarios del Sename están con licencia médica. Sí. Y eso resta eficacia también al trabajo mientras logra adoptarse otra forma de convivencia para esos niños, tanto los que son infractores de ley como aquellos que tienen situación irregular. Pero al mismo tiempo están estos funcionarios que están llevando sobre sus hombros el peso y el agobio de situaciones violentas. Por ejemplo, me contaba la presidenta de los funcionarios del Sename que hay hogares donde se supone que hay niños de 0 a 6 años, pero sin embargo hay niños de 0 hasta 9 años. Y eso produce una distorsión porque entre los 6 y los 9 se produce una serie de liderazgos que son maléficos, según lo que explicaba ella. Y eso produce también problemas internos donde los funcionarios son agredidos por los menores. Entonces, por una parte tenemos ese conflicto, pero por otra parte tenemos la capacitación también de quienes forman parte de esta playa de funcionarios que están repartidos por todo el país en los hogares, que controla directamente el Sename y otros que el Sename se los delega a privados para que hagan esa función, que son la mayoría. A ver, yo no... A ver, ¿cómo decirlo? He contribuido siempre en toda mi vida esta pública como parlamentario en tratar de colaborar de la mejor manera para las mejores condiciones laborales de los funcionarios públicos. Pero, tengo que hacer acá un paréntesis gigante en decir que aquí hubo acciones que están totalmente al debe por parte de estos funcionarios públicos, no por todos, por supuesto, pero por un grupo que, sinceramente, jamás debió haber estado ahí. Jamás debió haber estado al cuidado de estas criaturas. Jamás. Y bueno, por las razones que hayan sido, ahí están. Y en esas condiciones que yo no creo que todos los funcionarios, todos sean buenos funcionarios, como en toda la vida, y yo me atrevo a decirlo, porque aquí primero están los niños. O sea, si tú me dices a mí, ¿qué priorizo yo? Los niños. Los niños, los niños y los niños. Y estas funcionarias y estos funcionarios, los malos, tienen que irse. Que queden los buenos, que queden aquellos que efectivamente tienen en esto tienen una vida dada a este servicio público, al cuidado de estas criaturas. Y los que no, que por favor se vayan, porque le han hecho un tremendo daño a estos jóvenes, le han hecho un tremendo daño a la vida de estas criaturas. Hay actos, hay violaciones, hay las cosas más aberrantes. Entonces, Sergio, honestamente, yo puedo entender que hayan funcionarios que estén con licencia al 50%, porque la labor es dura. Claro que es dura. Claro que no es para cualquier persona esa labor. Pero hoy día tenemos que defender y abogar por los niños. Son ellos los que han sufrido. Y quiero profundizar mucho más. Fíjate que hubo un fiscal, el fiscal Meléndez, Eduardo Meléndez.
Este fiscal que fue premiado y se fue ahora a Los Ríos, se fue 2 años antes de su cargo en Magallanes y se fue por 8 años más ahora a Los Ríos. Situación que por lo demás se suponía que los fiscales no podían repetirse los cargos, pero bueno. Se le pidió que investigue si había niños o no, qué problema había en el Sename. Y su informe es que no había absolutamente nada. Mientras detrás de esta investigación habían muertos niños, habían pasado las aberraciones más grandes. Entonces, aquí tenemos que centrar el punto donde hay que centrarlo, o sea, la defensa a ultranza de estos niños, de estas niñas, que han pagado por un Estado indolente que dejó a esta realidad, a estas criaturas en el patio trasero, no los visibilizó y hoy día estamos teniendo estas conductas. Niños que luego son después infractores, niños que fueron violados, que fueron vejados, que fueron esto, niñas que después terminan ejerciendo la prostitución, niños que terminan delinquiendo, porque la sociedad no los... A ver, yo no creo que un niño nazca malo, que nazca con tanta maldad. Se va haciendo. Las familias también faltan estructurarlas. Entre otras cosas, también entiendo yo que hay una propuesta para generar un ministerio de la familia, que tantas veces lo dijimos, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio del Niño. Bueno, hagamos un gran ministerio y donde podamos converger todas estas acciones. Entonces, en lo personal, Sergio, yo estoy por la defensa del niño. Ya veremos qué pasa con los funcionarios. Los que estén complicados de salud y todo, bueno, tendrán que ver si esa es la actividad que les conviene o no. Pero hoy día lo primero es la defensa de estas criaturas. Vamos al otro extremo de la sociedad etaria. El adulto mayor. El adulto mayor, las jubilaciones. Hoy día sabemos que las jubilaciones de una inmensa mayoría de chilenos es muy, pero muy precaria. Y eso significa, en los últimos años de vida, mala calidad de vida. Entonces, el problema es cómo se resuelve, porque la explicación que se da desde las administradoras de fondos de pensiones, que la gente que saca malas jubilaciones es porque tiene lagunas. Esa es una explicación. Pero por otra parte, también se argumenta que las administradoras de fondos de pensiones tienen suculentas ganancias con el manejo de los fondos de las personas que entregan su aporte mensual del 10% o más también en otros casos. Entonces, ¿esta ecuación tiene solución o se va a permanecer el debate eternamente? Lo primero que hay que decir es que el problema radica en dos cosas. Una es el ingreso, los sueldos, y dos, tiene que ver con el porcentaje del 10%. Vamos a poner ejemplos prácticos. Por ejemplo, si yo gano el salario mínimo, 250.000 pesos. Ponle tú 300.000 pesos. 300.000 pesos, el 10% son 30.000 pesos. 30.000 por 12. 300.000. No, 360.000. 360.000. Claro. Y 360.000 por, no sé, por 10 años, por 20 años. 3.600.000 por 2, 7 millones. Llegas a menos de 10 millones. O sea, a ver, trabajaste toda tu vida. No tuviste ninguna laguna. Olvídate de tener una laguna, ni una laguna todos los meses. 20 años. Pero ocurre que tu ingreso son 300.000 pesos. Y ocurre que el aporte son el 10%. Ese es el problema. Ese es el problema. Entonces, ¿qué es lo que hay que entrar a debatir? Un sistema tripartito, donde el trabajador sigue poniendo el 10%, donde el Estado coloca el otro 5% y el empleador coloca el otro 5%. Y ya a lo menos tienes un 20%. Entonces, ya con un 20%, si quedas con una pensión de 140, vas a tener casi 300.000 pesos, vas a tener casi lo que ganabas toda tu vida mientras trabajaste con el empleo mínimo. Esa es una solución, pero eso hay que transparentarlo y hay que decirlo. Si el problema está en el 10%. El otro problema es que las AFP efectivamente te cobran por administrar tu plata y por colocar tu plata. Pero si el mercado no dio, ellos se lavan las manos y tú respondes por esa pérdida. ¿Quién lo hizo eso? Eso lo hizo Lagos, el presidente Lagos. Cuando cambiaron los multifondos A, B, C, D, las AFP se lavaron las manos. ¿Por qué, Sergio? Porque toda la responsabilidad quedó en el cotizante, pero nunca te informaron que tú tenías que estar atento para cambiarte del fondo A al fondo C, al fondo E, al fondo B. Entonces uno quedaba ahí, la AFP perdía plata y la AFP no se hacía responsable de nada. Tú asumías toda esa responsabilidad. Ese es otro error que hay que cambiar. Y la tercera cosa es que yo presenté un proyecto y ayer se lo mostré al ministro Blumen. Mira, nosotros hicimos un trabajo extraordinario con la Biblioteca del Congreso y con mi gente, con mis colaboradores y en lo personal yo que me metí en el tema. Entonces dijimos, mire, hagamos lo siguiente. Esta solución para el futuro, no para nosotros. Cuando nace una persona en Chile,
pónganle 1,5 millones, el Estado, póngale 1,5 millones y deje que ese 1,5 millones se capitalice a 65 años. Y además el aporte que tú haces como en tu vida laboral. ¿Sabes que terminabas con pensiones mínimas de 448.000 pesos? ¿Sabes tú que el Estado se ahorra casi el 40% de lo que hoy día paga en la pensión básica solidaria y en el aporte solidario? O sea, incluso el Estado se ahorra una cantidad enorme, gigante de plata y hace que tú te jubiles con una pensión digna. Pero eso es para el futuro. Esa propuesta la escuchó Blumen, se la hemos presentado a la presidenta Bachelet, se la presenté en su momento a Piñera, se la presenté a todos los ministros, pero ocurre que el poder de las AFP es tan fuerte, tiene tan buenos contactos, que en la práctica cuesta mucho avanzar. El primer proyecto que se hizo de eliminación de las AFP para crear una AFP estatal es mío, de mi autoría. Ahí está, véanlo en la historia de los proyectos de ley. ¿Se archivó en el cajón eso? Claro, ahora yo me equivoqué porque yo puse AFP estatal, debía haber puesto un sistema tripartito estatal. Le puse el nombre AFP y ahí metí la pata. AFP estatal. Claro, entonces la gente, no, AFP estatal, no, esto no, más AFP. Claro, pero está bien el eslogan. Pero bueno, ¿qué hacemos? Lo que tenemos que hacer es más simple. Tenemos que tener una mejor cotización y obviamente si los sueldos son los mismos, los sueldos mínimos y todo esto, o los sueldos son... Imagínate una persona con un promedio de 1 millón. Vamos a llevar el último caso, 1 millón. 100.000 pesos mensuales, 1.200.000 al mes. Terminas con 20 y tantos, 30 millones de ahorro provisional en toda tu vida ganando 1 millón. Entonces, si ganas 1 millón y luego al jubilarte terminas con una pensión de 250 lucas, pues Sergio, por supuesto que comienzas a vivir un estado de pobreza distinto, porque tú con 1 millón pudiste acceder a un autito, pudiste acceder a una casa, ¿te fijas? Y luego, ¿cómo pagas todo eso? ¿Cómo financias? Senador Carlos Bianchi, nos queda poco tiempo, pero yo no puedo dejar de preguntarle por un problema que está latente en Chile hoy día, que es la migración. Y usted es descendiente de inmigrante. Así es, italianos y árabes. Y en la región de Magallanes, muchos croatas, españoles. Croatas, españoles, claro. Antes se llamaban yugoslavos, ¿no? Antes le decían los yugoslavos, claro. Ahora son croatas. Bueno, pero algunos argumentan que es positiva esta migración porque va a permitir revertir en algún momento el bajo crecimiento de nuestra población. Otros dicen que representa un factor negativo porque llega mucho delincuente a participar de la sociedad. Bueno, pues ¿cuál es la mirada que tiene el senador Carlos Bianchi? Mira, la suma de varias cosas. Primero me he metido en el tema. Lo primero que hay que revisar ahora, se lo dije ayer al ministro del Trabajo, hay una norma que establece que si tú, por ejemplo, tienes una empresa, puedes contratar solo hasta un 15% de mano de obra extranjera. Solo hasta un 15%. Y tú donde vayas, vas a ver que es mucho más que el 15% de la gente que está trabajando dentro de la construcción, de cualquier obra, de cualquier lugar, las tarjetas de estacionamiento, donde tú vayas, vas a encontrar una enorme cantidad de personas extranjeras. Esa es una primera cosa. Hay que cambiarla, hay que verla. Lo segundo que hay que ver, efectivamente, es las condiciones laborales en las que llegan. Yo estoy ahora presentando un proyecto de ley porque ahí no hay ninguna cosa legal de resguardo y hay tratas de personas que se traen en condiciones absolutamente inhumanas. Hay que verlo también. Lo tercero, la presidenta Bachelet en esto quedó totalmente al debe. Pues. Si esto dejó que esto corra. Yo entre en broma y en serio, en una comisión de defensa, alguien estaba explicando el éxito que tuvo nuestras tropas en Haití. Y yo le dije, perdón, pero esto fue un éxito nacional, porque mire, hoy estamos llenos de haitianos acá en Chile, o sea, nos llegaron los haitianos para acá en buena hora. Pero ¿dónde está el problema, Sergio? Me tocó estar en regiones del norte extrema, donde llegó gente muy buena, que ha contribuido enormemente a las distintas actividades, y se agradece. Pero también llegaron sicarios, también llegaron personas con un prontuario, llegó personas probablemente cuando se deshizo todo el tema de la FARC, ¿no es cierto? Alguien decía por ahí que habían personas que se habían distribuido en el resto del mundo, tienen una vida ellos dado de una forma distinta a la nuestra, y llegaron también personas con prontuario, y no hubo ningún atajo, ningún control, nada. Entonces, nosotros no tenemos atribución para eso, y nos duele porque hay mucha gente, extranjeros que llegaron, que son tremendo aporte para el país, enorme, y se agradece a las mujeres y hombres extranjeros que han llegado, que se han avecindado. Esto va a cambiar. ¿Qué va a pasar con el servicio militar? ¿Qué va a pasar? Te pongo otro ejemplo. Anda a ver tú el registro civil en la mañana en Santiago, la cola. ¿Qué pasa con la salud primaria? ¿Qué pasa con la salud con FONASA A? Anda a ver
cómo se ha hoy día volcado todo el tema de salud a esta masa enorme de personas que han llegado extranjeras y el país no estaba preparado para esto. La demanda en los colegios. La demanda en los colegios. Entonces, en buena hora, efectivamente a algunos no les gusta esto, otros sí les gusta, otros dicen que va a cambiar la raza, otros... Mira, hay comentarios para todo, ¿ya? Yo creo que el mundo, el universo es una sola cosa. Yo soy hijo y nieto y bisnieto de migrantes, por lo tanto no puedo estar contra la migración, pero una migración bien hecha, controlada, como corresponde, y que llegue gente buena, gente a trabajar. Bueno, se nos pasó volando el tiempo en esta conversación con el vicepresidente del Senado de la República, Carlos Bianchi, senador, representante de la región de Magallanes. Sigue siendo independiente, ¿no? Absolutamente. Sigue siendo independiente. Así que les agradecemos a usted que... Oye, yo creo que he sido, no digo que el único porque sería una pedancia brutal, pero he sido un hombre con un grado de consecuencia que yo en lo personal me jacto de eso, porque entré independiente, llevo ya 2 periodos y me mantengo en la misma línea, con un respeto enorme a la diversidad de los partidos políticos, muy respetuoso, creo que son tremendamente necesarios para la democracia, la sanidad de la democracia, pero yo tengo esta otra línea y en esto me he mantenido. Seguiremos conversando. No es fácil, ¿eh? Seguiremos conversando este año con los senadores de la República, con el vicepresidente del Senado también, Carlos Bianchi. Le agradecemos a usted la sintonía aquí en el canal del Senado y en el 107.1 de Radio Universidad Central. Será hasta la vista. Gracias. Gracias, Sergio, un agrado.